Operación Ogro, el atentado contra Carrero Blanco entre la historia y las teorías conspirativas. La Operación Ogro es el nombre con el que la organización separatista vasca ETA bautizó una de las acciones más trascendentales de su lucha armada, el atentado que acabó con la vida de Luis Carrero Blanco, el entonces presidente del Gobierno de España y hombre de confianza del dictador Francisco Franco. El 20 de diciembre de 1973, un coche bomba fue detonado en pleno centro de Madrid, lanzando el vehículo de Carrero Blanco varios metros por los aires y provocando la muerte instantánea del político. El atentado no solo fue uno de los más espectaculares y notorios de la historia del terrorismo en España, sino que también tuvo profundas consecuencias políticas en un país que atravesaba un momento crítico al final del franquismo. Para comprender la magnitud y el impacto de la Operación Ogro es importante situar el atentado en su contexto histórico. A inicios de la década de 1970, España estaba gobernada por Francisco Franco, que mantenía un régimen dictatorial desde el final de la Guerra Civil en 1939. Sin embargo, Franco, ya anciano y enfermo, comenzaba a delegar más responsabilidades en personas de confianza dentro de su círculo de poder. Uno de los hombres que se perfilaba como su sucesor era Luis Carrero Blanco, un militar ultraconservador que se había mantenido fiel al régimen durante toda su vida. En junio de 1973, Franco nombró a Carrero Blanco como presidente del gobierno. Con esta decisión, Franco quería garantizar la continuidad del franquismo tras su muerte. Carrero Blanco representaba la lealtad absoluta a los principios del régimen y en su cercanía a Franco lo convertía en una figura clave en los planes de sucesión del dictador. Sin embargo, su nombramiento también generó fuertes tensiones dentro del país, especialmente entre aquellos que buscaban un cambio hacia la democracia. España estaba inmersa en un clima de creciente oposición política, con movimientos de izquierdas demócratas y nacionalistas, entre ellos ETA, que veían en Carrero Blanco un obstáculo para cualquier tipo de transición hacia un sistema más abierto y plural. ETA surgió a finales de la década de 1950 como un movimiento nacionalista vasco que defendía la independencia de Euskadi y País Vasco respecto a España. En sus primeros años, ETA se centró en acciones culturales y reivindicaciones políticas, pero a medida que avanzaba la década de 1960, la organización adoptó una estrategia violenta y comenzó a realizar atentados y acciones armadas contra el régimen franquista. A principios de los años 70, ETA decidió que una de las formas más efectivas de debilitar al régimen sería eliminar a uno de sus pilares fundamentales, Luis Carrero Blanco. En 1973, la dirección de ETA aprobó la planificación de lo que sería conocido como la Operación Ogro, cuyo objetivo era asesinar al presidente del gobierno. El atentado no solo buscaba acabar con Carrero Blanco, sino que también pretendía enviar un mensaje a Franco y a las élites del franquismo. ETA estaba dispuesta a llevar a cabo acciones extremas para desestabilizar al régimen y promover la independencia del País Vasco. La planificación de la Operación Ogro fue meticulosa y requirió varios meses de preparación. El comando de ETA encargado de llevar a cabo el atentado estaba formado por 4 miembros: José Miguel Beñarán, Argala, Ignacio Aracama Mendía, Macario, José Antonio Urruticoechea, Josu Ternera y José María Larreategui Achulo. Todos ellos participaron en la operación de manera activa, desde la logística hasta la ejecución. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaba el comando era la gran seguridad que rodeaba a Carrero Blanco. El presidente del gobierno tenía una rutina diaria muy rígida, lo que ayudaba a los terroristas a prever sus movimientos. Todos los días asistía a misa en la iglesia de San Francisco de Borja en el centro de Madrid y luego regresaba a su residencia oficial. ETA decidió que el momento ideal para el atentado sería durante su trayecto habitual. El comando de ETA alquiló un local en la calle Claudio Coello por donde pasaba el coche oficial de Carrero Blanco y desde allí cavaron un túnel bajo la calzada. Trabajaron en el túnel durante varios meses bajo la apariencia de ser obreros. Finalmente colocaron una gran cantidad de explosivos en el túnel, que sería detonado al paso del coche de Carrero Blanco. El 20 de diciembre de 1973, como cada mañana, Carrero Blanco asistió a misa en la iglesia de San Francisco de Borja. Al salir subió a su coche oficial, un Dojedar, acompañado por su chofer y un escolta. Mientras el vehículo avanzaba por la calle Claudio Coello, los miembros del comando activaron los explosivos colocados bajo el pavimento. La explosión fue devastadora. El coche de Carrero Blanco fue lanzado por los aires sobrepasando el tejado de un edificio de 5 pisos antes de caer en el patio interior de un convento cercano. El impacto fue tan brutal que el presidente del gobierno y sus acompañantes murieron en el acto. La operación fue un éxito desde el punto de vista de ETA, pero su impacto fue mucho más amplio de lo que cualquiera podría haber imaginado.
La muerte de Carrero Blanco fue un golpe devastador para el régimen franquista. Franco, que ya tenía una salud debilitada, perdió a su hombre de confianza y a la figura clave para garantizar la continuidad de su régimen tras su muerte. Aunque el dictador continuó gobernando hasta su fallecimiento en 1975, el vacío de poder dejado por Carrero Blanco generó tensiones dentro del régimen y abrió el camino para una transición política tras la muerte de Franco. En un primer momento, el régimen respondió con un endurecimiento de la represión. El gobierno decretó el estado de excepción y las fuerzas de seguridad intensificaron su persecución de los grupos opositores, incluido ETA. Sin embargo, a largo plazo, el atentado aceleró los debates internos sobre la necesidad de una transición hacia una forma de gobierno más democrática. Después de la muerte de Franco en 1975, España inició un proceso de transición democrática que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978. Aunque ETA continuó su lucha armada durante varias décadas, el atentado contra Carrero Blanco marcó un punto de inflexión en la historia de España, acelerando el fin del franquismo y la llegada de la democracia. Y hasta aquí la narrativa oficial. Sin embargo, hay una hipótesis que ha ganado fuerza desde hace algunos años que sostiene que la Operación Ogro fue orquestada por la CIA, por los intereses geopolíticos de Estados Unidos y el temor a la continuidad del franquismo tras la muerte de Franco, que habrían llevado a la inteligencia estadounidense a intervenir en la eliminación de Carrero Blanco, quien era visto como un obstáculo para una transición política en España que garantizara la estabilidad de la región y los intereses de Occidente. En los años 70 España seguía siendo una dictadura bajo el liderazgo de Francisco Franco, un régimen autoritario en un contexto europeo donde muchas naciones estaban adoptando modelos democráticos. Estados Unidos, aunque no simpatizaba con las dictaduras, mantenía una relación pragmática con el régimen franquista, principalmente debido a la importancia geoestratégica de España en la Guerra Fría. Las bases militares estadounidenses en España, como la de Rota y Torrejón de Ardoz, eran cruciales para el control militar de la región y para la defensa contra la Unión Soviética. Sin embargo, con la avanzada edad de Franco y su frágil salud, los norteamericanos estaban preocupados por lo que sucedería tras su muerte. Luis Carrero Blanco, un militar ultraconservador y defensor férreo del régimen franquista, fue designado presidente del gobierno en 1973 y su cercanía a Franco le posicionaba como el hombre destinado a continuar el legado del dictador. Para la CIA y algunos sectores occidentales esto era visto como un problema, ya que Carrero Blanco representaba una continuidad del autoritarismo, lo que podría complicar una transición pacífica y democrática en España. La teoría apunta a que para Estados Unidos una transición democrática que alineara a España con el modelo de la Europa occidental era preferible a una perpetuación del régimen franquista. En este contexto, la eliminación de Carrero Blanco podría facilitar el acceso de figuras más moderadas como el príncipe Juan Carlos de Borbón, quien era visto como un candidato más abierto a la reforma política. Los defensores de esta teoría señalan varios elementos que, según ellos, apuntan a la posible participación de la CIA en la planificación o ejecución del atentado. En primer lugar, conocimiento previo del atentado. Algunos informes y testimonios han sugerido que la CIA tenía conocimiento previo de que se iba a llevar a cabo un atentado contra Carrero Blanco. El periodista Manuel Cerdán, en su libro La CIA en España, argumenta que agentes estadounidenses habrían advertido a ciertas autoridades españolas sobre un ataque inminente contra el presidente del gobierno, pero que estas advertencias no fueron tomadas en serio o no se actuó en consecuencia. Segundo, acciones diplomáticas y de inteligencia sospechosas. Según algunos investigadores, la retirada del personal de la embajada estadounidense en Madrid el día del atentado y otros movimientos diplomáticos previos han sido interpretados como indicios de que la CIA sabía lo que iba a ocurrir. Aunque este tipo de movimientos pueden explicarse de diversas maneras, para los defensores de esta teoría resultan especialmente significativos. Tercero, intereses geopolíticos en juego. La hipótesis de la intervención de la CIA se basa en que Estados Unidos tenía un interés crucial en garantizar que España no cayera en un caos político o que mantuviera un régimen autoritario que pudiera desestabilizar la región en el contexto de la Guerra Fría. Para algunos, la eliminación de Carrero Blanco habría sido vista como una forma de facilitar una transición más manejable hacia la democracia y de paso asegurar la posición estratégica de España como aliado de la OTAN. Y cuarto, la relación con figuras moderadas en la transición. Juan Carlos de Borbón, que ascendió al trono tras la muerte de Franco y lideró la transición hacia la democracia, mantenía buenas relaciones con Estados Unidos y la OTAN. Para la CIA, un líder moderado y pro-occidental en España era clave para mantener la estabilidad en la región, y la muerte de Carrero Blanco podría haber allanado el camino para la transición.
Si bien la idea de una conspiración internacional ha capturado la imaginación de algunos investigadores y escritores, los que no la respaldan dicen que la evidencia que respalda la participación directa de la CIA sigue siendo limitada y mayormente especulativa, y que hay varios puntos a tener en cuenta para poner en contexto esta teoría. Primero, que ETA asumió la responsabilidad del atentado. Desde el principio, ETA se adjudicó la autoría del atentado y sus miembros describieron con detalle cómo llevaron a cabo la operación. El comando que perpetró el ataque cavó un túnel bajo la calle Claudio Coello en Madrid, colocó explosivos y llevó a cabo el plan tal como lo habían previsto. No existen pruebas directas que impliquen a la CIA en esta operación. Segundo, la dificultad de mantener un encubrimiento a largo plazo. Una operación de esta magnitud, de haber sido ejecutada por la CIA, habría involucrado a muchos actores y complicidad a niveles altos dentro de las instituciones españolas y extranjeras. Hasta la fecha no ha emergido una cantidad significativa de documentación y testimonios que confirmen esta implicación, lo que sugiere que si bien la CIA pudo haber estado al tanto del atentado, su participación directa es difícil de probar. Y tercero, que Carrero Blanco no era un enemigo directo de Estados Unidos. Si bien era cierto que Carrero Blanco representaba una figura muy cercana a Franco y un continuador del régimen, no hay evidencia clara de que fuera percibido por Estados Unidos como un enemigo directo. De hecho, durante su vida, Carrero mantuvo una relación funcional con Estados Unidos y la presencia de bases estadounidenses en España no estaba en riesgo bajo su liderazgo. A día de hoy, la teoría de que la CIA orquestó el atentado contra Carrero Blanco sigue siendo una parte de las especulaciones que surgen cuando se estudian eventos históricos complejos y con múltiples actores en juego. Aunque existen elementos que han llevado a algunos a creer en esta hipótesis, como el contexto geopolítico de la Guerra Fría y el papel de Estados Unidos en la política global, las pruebas concretas que respaldan una implicación directa de la CIA en la Operación Ogro son aún escasas y siguen siendo objeto de debate. En última instancia, la Operación Ogro, sea un acto de terrorismo por parte de ETA o una conspiración internacional más amplia con la implicación de la CIA, fue un punto de inflexión en la historia de España que contribuyó a acelerar el fin del franquismo y a moderar el proceso de transición democrática que vino después.